Buenas, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy me toca a mí compartir la palabra de Dios. La verdad, como siempre digo, es un privilegio, pero también una gran responsabilidad hacerlo. Y antes de empezar, les pido que si podemos tener una oración para que Dios nos esté guiando. Querido Dios, Padre Celestial, realmente damos gracias por tu palabra que nos enseña, nos dirige, nos guía, Señor, y que podamos, Señor, aprender más de ti, que podamos aprender cómo vivir en este mundo de la mejor forma haciendo tu voluntad. En el nombre de Señor Jesús, amén. Yo quisiera que me acompañen a un relato de los evangelios. La verdad, cuando uno abre los evangelios, uno ve grandes riquezas, obviamente, ¿no? Porque habla del Señor Jesús, ¿no? De las buenas nuevas. Y realmente hay pasajes a mí que me llenan de asombro. La otra vez estábamos compartiendo con Gaby, que es mi esposa, para los que no saben, y estábamos leyendo un pasaje y realmente yo le compartía que este es un pasaje que más me gusta porque son los que más me asombran, ¿no? Y está en Lucas capítulo 7. Vamos a leer que Jesús sana al siervo de un centurión, lo que dice el título, que obviamente es un agregado, pero está bueno, de mi Biblia, ¿no? Es Lucas capítulo 7, versículo 1, dice: Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuvo por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, antes del relato, el personaje principal no es el Señor Jesús, sino este centurión. Este centurión es un oficial romano, no sabemos de qué nacionalidad es, pero seguramente el Imperio Romano lo envió a Israel él estaba a cargo de 100 hombres, obviamente para hacer lo que el imperio le mandó, ¿no? Y solamente no sabemos las circunstancias, este centurión se encariñó mucho con el pueblo de Israel y se encenagó, como hemos visto en el relato. Yo quisiera que veamos algunas características de este centurión y que podamos tomarlas para poder aplicar a nuestras vidas y realmente, vamos a ello, ¿no? El versículo 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Bueno, primero lo que tenemos que ver es que, el versículo 2, el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo. Siempre cuando yo, al leer este pasaje, este versículo, y pensar en el centurión, siempre vemos diferentes tipos de liderazgo, de autoridad, de mando, ¿sí? Diferentes tipos, ¿no? Para poder mencionar, hay algunos que solamente les gusta dar órdenes y ve las cosas a distancia, no le interesan mucho las personas que están bajo su mando, ¿sí? Bajo su autoridad. Podemos verlo de diferentes maneras, ¿no? Yo
de un jefe a un empleado, del dueño a en una empresa. Podemos verlo en el ámbito de la iglesia, los pastores con las ovejas, los líderes, ¿sí? Que hay en las iglesias de diferente forma, los maestros de escuelita dominical, ¿sí? Etc. Un padre con sus hijos, y bueno, seguramente se me estará captando algunos otros modelos, ¿no? Y bueno, como decía, hay diferentes formas, ¿no? Uno que lo ve con lejos, que son no le interesa a la persona. Otro que, bueno, más o menos, o demuestra interés, pero en realidad son para su conveniencia, etcétera, ¿no? Y vemos que este centurión quería mucho a ese siervo, por lo cual no solamente se quedó, dijo, bueno, espero que se pase la enfermedad, se quedó en su silla expectante, sino que toma cartas en el asunto. Y dice el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Y yo al leer este pasaje, todo el pasaje, cuando ve la palabra oyó hablar de Jesús, dice, bueno, lo oyó de que era un profeta, de que sanaba, entonces lo mandó a llamar. Realmente ese oyó cubre mucho de lo que este centurión pensaba en el Señor Jesús. Lo vamos a ver en el relato, ¿no? Porque este centurión no solamente lo oyó hablar de Jesús, dijo, bueno, que venga para ver si el siervo, mi siervo puede ser sano, ¿no? Yo me pongo a pensar en lo que nos rodea. Hay gente que, bueno, yo tengo un amigo cristiano, entonces le digo que ore por mi familiar que está enfermo. Después voy al curandero, y así, ¿viste? Todo el abanico para ver si a uno le pega, ¿no? El centurión no tenía esa actitud, ¿no? Él no solamente oyó hablar de Jesús, no solamente tenía, bueno, a ver si la posibilidad de que el Señor Jesús venga para que sane a mi siervo, sino que realmente él, cuando escuchó hablar de Jesús, él tenía un conocimiento, no solamente conocimiento, yo no quisiera la palabra, pero él creyó en el Señor Jesús. No solamente lo escuchó, sino creyó en el Señor Jesús. Pero Lucas dice que oyó, ¿no? Y trata en este relato de mostrarlo en etapas. Parece que lo escuchó, pero realmente no solamente lo escuchó, sino que creyó. Dice, oyó hablar del Señor Jesús y le envió unos ancianos. ¿Sí? Y estos ancianos de Israel, y me podía pensar, ¿no? Este centurión siendo gentil, ¿sí? Amaba igual a la nación. Los ancianos siendo judíos van a hablar al Señor Jesús, o sea, van a interceder por un gentil, algo que era un poco ilógico, ¿no? Pero pasan estas cosas, esto es lo que una de las cosas que me llama mucho la atención, ¿no? Ellos vinieron a Jesús, versículo 4, ¿no? Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, ¿no? Él dice, ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este centurión tenía una buena reputación, podemos decir un buen testimonio para los de afuera, ¿no? Y nosotros tenemos que tener un buen testimonio con los de afuera. Este buen testimonio no se genera predicando, sino teniendo acciones que van acorde a lo que dice la palabra de Dios. O sea, no mintiendo, no estafando, siendo un buen empleado, siendo un buen marido, esposo, hijo, padre, etc. ¿Sí? Lo que ve la gente dice, ese es un buen hombre, ¿no? Ese es el fin, lo que tenemos que buscar. El centurión generó eso en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Ese gentil,
¿sí? Y la palabra gentil para los judíos, más para los más religiosos, era algo despectivo. O sea, era algo que no, gentil, yo no me junto con gentiles porque realmente no, son las chusmas, no es el pueblo de Dios. Bueno, pero este centurión no, este centurión tiene una buena reputación. Tal es así que Jesús fue con ellos, dice el versículo 6. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Yo me pongo a pensar en este centurión, ¿no? Siendo él un oficial romano, y acá vemos otro aspecto, ¿no? No solamente lo escuchó al Señor Jesús, ¿sí? Él creía quién era el Señor Jesús, porque él dice: yo no soy digno, el centurión romano, ¿sí? Un hombre que tenía 100 soldados bajo su autoridad, ¿no? Siendo el imperio romano, el imperio en boga en ese entonces. Dice: yo, el centurión, no soy digno de que el Señor Jesús entre bajo mi techo, ¿sí? Y tampoco soy digno de pedirle algo, ¿no? Muchas veces yo me pongo a pensar en esto, y esto es una aplicación para nuestra vida. Muchas veces oramos, y se da como una cierta contradicción, porque nosotros, siempre me viene a la mente, podemos entrar confiadamente, ¿sí?, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia, ¿sí?, para oportuno socorro, dice un versículo, y a veces entramos como si fuera la casa de mi casa, ¿no? Entramos así nomás. Y muchas veces me pongo a pensar en este momento en los sumos sacerdotes que tenían que lavarse, toda una ceremonia para poder entrar al lugar santo y mucho más al lugar santísimo. O sea, ¿cuál es la cuestión? Tenemos que sentirnos indignos de estar delante de Dios. Cuando oramos, que es lo que vamos a hacer, tenemos que sentirnos indignos, ¿sí? Solamente por gracia podemos estar delante de Dios y poder hablarle. Solamente por gracia, ¿no? Y siendo el centurión, él se humilló, diciendo: yo no soy quien para que venga, yo no soy quien para poder pedirle algo al Señor Jesús. Manda a otra persona, ¿sí? Dice, versículo 7, lo que no leímos: pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo: a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y lo que a mí más me llama la atención, no solamente a mí, sino al Señor Jesús, pues esperemos en el versículo 9, ¿no? Es esta declaración de este centurión, ¿sí? El centurión era una persona que estaba bajo autoridad y tenía soldado bajo su autoridad, ¿no? Entonces a él le decían algo y él lo hacía. Él le decía a un soldado suyo que haga eso y lo hacía. Él sabía lo que era la autoridad, ¿no? No es algo que y él sabía que el Señor Jesús era una persona con autoridad. Autoridad impartida por Dios, ¿no? Una autoridad para poder sanar, que Jesús tenía ese poder para poder sanar, ¿sí? Y el centurión le dijo: di la palabra y ya está, porque yo sé que sos una persona con autoridad que tiene ese poder para sanar, que son diciendo que ese siervo va a ser sano, va a ser sano. Y dice el versículo 9: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, o sea, podemos pensar muchas veces que el Señor Jesús muchas veces se maravillaba o se entristecía, ¿no?, por la dureza del corazón. Y en algunas cuestiones el Señor Jesús se maravillaba por la fe. Y este es uno de los casos del centurión.
Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. Y dice, y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel, o sea, en el pueblo de Dios, he hallado tanta fe. Y algo muy importante de este centurión es su fe. Que acá se viene, como que es el desenlace. No solamente que el Señor Jesús, el centurión huyó del Señor Jesús, sino es que creyó en él, porque sabía que era un hombre de autoridad, porque sabía que era el Hijo de Dios. No lo dice pasaje, pero a mi consideración, esta persona sabía que era el Hijo de Dios, que era el que podía sanar a su siervo. Y me pongo a pensar en el tema de la fe, ¿no? Yo soy una persona que yo considero que tenemos que tener más fe, querer más, ¿no? Y tenemos que crecer en la fe. Pero también sé que, bueno, como dice, dos cosas. Primero, no importa el tamaño de nuestra fe, sino porque dice la Biblia que si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿sí? Podemos mover montes. Lo importante es el objeto de la fe, ¿no? Yo siempre digo en forma irónica, si yo pienso de que un perro me va a salvar, yo puedo tener mucha fe, pero ese perro no me va a salvar de mis pecados. Ese perro no me va a salvar del infierno. Ese perro no me va a producir tener comunión con Dios. Aunque tenga mucha fe. Porque lo importante no es la cantidad de fe, sino el objeto de la fe. ¿En quién confió? En Dios. Y este centurión demostró con sus hechos de que confiaba en el Señor Jesús. Versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo, que había estado enfermo. Y el Señor Jesús dijo, se maravilló y dije, ni aun en el pueblo de Dios he hallado tanta fe. Un gentil. Una persona que son los deseados del pueblo de Dios es la que tiene más fe. Y eso me sorprende, ¿no? A veces la fe no es algo, no a veces, siempre. No es algo teórico que nosotros podemos, yo puedo decir, es por la fe de certeza de los que se espera, la convicción de los que no se ve. Pero la fe es algo que si no lo vivimos, no nos perdemos. Seamos un poco como el centurión.